la parte de crear circuitos de Tinkercad. Lo primero que vamos a ver hoy es encender y apagar un LED, pero antes quiero mostrarle una teoría básica de los LEDs. Un LED es un diodo emisor de luz y como es un diodo solamente deja pasar la corriente en un sentido. Ese sentido corresponde a que el ánodo, la pata torcida o el terminal torcido del LED en el caso del Tinkercad, sea positivo en tensión con respecto al cátodo. O sea, la tensión positiva debe estar en el ánodo y la tensión negativa debe estar en el cátodo. Si conectamos al revés, el LED no va a encender porque como todo diodo no va a dejarla pasar la corriente cuando sus terminales estén inversamente polarizados. Quiero indicar que un LED tiene una corriente máxima de 20 mA. Fíjense, dijimos que el positivo va al ánodo, a la pata torcida, y el negativo va al cátodo. Cuando pruebe este circuito, vamos a tener que el LED explota. Para probar los circuitos, utilizamos este botón que dice detener simulación o iniciar simulación. ¿Por qué nos explota el LED? Esto se debe a que la corriente que circula en el LED es mucho mayor a los 20 mA máximos que se sugieren utilizar. Por lo general yo les recomiendo que usen menos de 20 mA, como 15 mA. Bien, ¿cómo podemos proteger a nuestro LED? Para eso recordemos teoría, la ley de Ohm. Si nosotros queremos limitar la corriente, una manera sencilla es utilizando una resistencia. Por ley de Ohm, en una resistencia, la caída de tensión dividido la corriente máxima nos va a dar la resistencia mínima para limitar esa corriente. 9 voltios dividido 20 mA nos da 450 ohm. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo tengo una resistencia de 450 ohm, la corriente que va a circular por esa resistencia, cuando conectemos a una batería de 9 voltios, va a ser de 20 mA. Fíjense que tenemos, perdón, acá tengo un problema. 450 ohm, ahí está, estaba en kilo ohm. Fíjense que para 9 voltios en una resistencia de 450 ohm, la corriente máxima es 20 mA, o sea, la corriente es 20 mA. Si nosotros ponemos una resistencia más pequeña, por ejemplo 400, la corriente aumenta. Y si ponemos una resistencia más grande, la corriente disminuye. Bien, con una resistencia podemos limitar la corriente que nos va a circular por nuestro diodo. Entonces, volvemos a poner el diodo y recuerden que si el positivo está acá, vamos a conectarlo al ánodo y el negativo al cátodo. Ahora probamos y como pueden ver no tenemos el problema de que estalla nuestro LED porque lo estamos protegiendo con una resistencia. Si colocáramos al revés nuestro LED, o sea, el positivo al cátodo y el negativo al ánodo, el LED nunca va a encender porque está polarizado al revés. Ese es el problema que tenemos con los LEDs, es que solamente permite una única polarización. Recuerden, el positivo va al ánodo y el negativo va al cátodo, con una resistencia limitadora de corriente de por medio. Bien, ahora vamos a iniciar con el Arduino. Vamos a componentes, todos, buscamos microcontroladores
y buscamos Arduino 1. El Arduino es un microcontrolador con pines de entradas y salidas. Tenemos 14 pines exclusivamente digitales y 6 pines que pueden funcionar como entradas analógicas. La placa nos indica cuáles son los digitales y cuáles son los analógicos. Sin embargo, estos pines analógicos también lo podemos utilizar como pines digitales, ya sea entrada o salida digitales, pero solamente van a ser en analógico entradas. Solamente pueden ser usados como entradas analógicas. En el caso de los pines digitales, tenemos 6 pines con una onda o una virgulilla con esta onda que significa que son PWM. Para simplificarlo podríamos decir entre comillas que estos son salidas analógicas y acá tenemos entradas analógicas. De cualquier manera, estos 14 más estos 6 pines pueden ser utilizados como entradas o salidas digitales. ¿Y qué significa que hay una salida digital? Significa que la salida solamente puede tener dos estados posibles, encendido o apagado. Encendido va a ser la tensión máxima de la placa y apagado va a ser la tensión mínima. En el caso del Arduino, la tensión máxima es 5 voltios y la tensión mínima es 0 voltios. Bien, además de los 14 pines digitales y los 6 pines de entradas analógicas, tenemos algunos pines de interés como son GND, que significa tierra, y este pin hace referencia a los 0 voltios o a la tensión mínima que maneja el Arduino. La tensión 0 de referencia. GND es ground en inglés, que significa tierra. Fíjense que tenemos un pin GND de este lado y también tenemos dos pines GND de este otro lado. Esto nos va a servir para tener la referencia de 0 voltios. Además, tenemos 5 voltios que pueden servir para alimentar pequeños dispositivos que no consuman mucha corriente. Estos 5 voltios es la tensión máxima del Arduino, que siempre es constante. Y al lado tenemos un pin de 3,3 voltios que puede servir para pequeños dispositivos. Bien, entonces, resumiendo, tenemos pines digitales, pines analógicos, GND 0 voltios y 5 voltios acá. Entonces, ¿cómo se controlan los pines digitales? Bien, para eso vamos a la parte de código. La parte de código está acá arriba, este es el botón. Y vamos a buscar los bloques correspondientes a los pines digitales. Este código predefinido lo vamos a borrar. En salida tenemos un bloque que se llama definir pin en alta. Lo colocamos y acá vamos a poder elegir cualquiera de los pines, ya sean analógicos o digitales, y lo vamos a poder definir en alta, o sea encendido, o sea 5 voltios, o en baja, o sea 0 voltios o tensión mínima o tensión de referencia. Bien, fíjense en que tenemos un bloque que dice siempre y un bloque que dice al iniciar. Yo les recomiendo trabajar para ir aprendiendo un poco de C con el modo bloque más texto. Acá le voy a explicar. El bloque al iniciar es el bloque de configuración que solamente sucede una vez al encenderse el Arduino. El bloque de configuración nos permite configurar variables y configurar los pines. Fíjense, en este momento el pin 0 está en modo output y hemos definido que el pin 0 va a tener una salida de estado alta, pin 0 en alta. El bloque al iniciar, aunque lo borremos y no lo usemos, igualmente sigue configurándonos los pines de entradas y salidas. Output significa salida.
Luego volveremos a ese detalle. Vamos a definir el pin número 7 en alta y vamos a ver qué sucede. Para ello vamos a medir con el multímetro cuál es la tensión que tenemos en el pin 7. Vamos a poner el 7 en el positivo y la referencia, los 0 voltios, lo vamos a poner a tierra. Ponemos el multímetro en voltaje y vamos a ver qué sucede. Recuerden, volvamos al código. ¿Qué dije? Que siempre esté el pin 7 en alta. Damos iniciar simulación y fíjense en que el pin 7 tiene 5 voltios. Bien, detengo el código. Ahora voy a poner que el pin 7 esté en baja. Voy a iniciar simulación y tenemos 0 voltios. Perfecto. ¿Qué significa eso? Que con este bloque que dice definir pin, indicando el número, podemos ponerlo en alta o en baja, o sea, indicar que tenga una salida de 0 voltios o 5 voltios. Eso nos va a servir para encender un LED. Voy a borrar el multímetro y vamos a colocar un LED. Coloco el LED. Recuerden que el ánodo siempre va al positivo y el cátodo va al negativo. Voy a colocar el cátodo a 0 voltios, que va a ser nuestra tensión negativa. Y el ánodo va a ir a los 5 voltios con una resistencia de protección. ¿Qué pasa si lo coloco directamente? Vamos a ir a código, vamos a indicar que está en alta, el pin número 7, vamos a dar iniciar y tenemos una advertencia. Nos dicen que por el LED está corriendo una corriente de 53 mA cuando el LED tendría que tener 20 mA. Sabemos que acá hay 5 voltios. Entonces, si hacemos 5 voltios dividido 20 mA, nos da una resistencia de 250 ohm. Vamos a colocar una resistencia en serie con nuestro LED para protegerlo. Colocamos la resistencia, vamos a indicar que tiene 250 ohm. Vamos a ponerla en serie y vamos a colocarla al pin 7. Ahora lo probamos y no tenemos ninguna advertencia. De cualquier manera, la resistencia de 250 ohm es muy difícil de conseguir y comercialmente es más económico en conseguir una resistencia de 220 ohm. La de 220 ohm, 330 ohm son resistencias comerciales. Cuando ustedes compren una resistencia solo van a conseguir este tipo de resistencia en general. Probamos y sigue funcionando. Y ustedes dirán, ¿por qué sigue funcionando? Si acá hay 5 volts, esta resistencia es menor a los 250, debería haber más de 20 mA. Lo que sucede es que un LED tiene una caída de tensión que en general es de 2 voltios. Entonces, si lo medimos, si medimos la tensión que hay entre el cátodo y el ánodo, del LED, vamos a ver que hay una caída de tensión de 2 voltios. Por lo tanto, en esta resistencia no hay 5 voltios, sino que hay 3 voltios. Con lo cual, si dividimos 3 voltios dividido 220, hay una corriente de 13 mA. Perfecto. Por eso ustedes van a ver en internet que siempre se le coloca una resistencia de 220 ohm a un LED para protegerlo. Ahora vamos a hacer que este LED prenda y apague. En código podemos darle sentido a este programa, porque para encender un LED no necesitamos un Arduino, haciendo que haga algo especial. Vamos a ir a control, vamos a esperar un segundo después de que encienda el LED y lo vamos a apagar.
colocamos otro bloque de definir, le indicamos que estamos trabajando con el pin 7 y lo vamos a colocar en baja. Además de esto, tenemos que poner otro bloque de esperar para que se vea que está apagado y se vea que está prendido. Fíjense en qué es lo que sucede. Siempre se repite este código. Primero, el pin 7 está en alta, esperamos un segundo con el pin 7 en alta, luego ponemos al pin 7 en baja y esperamos otro segundo con el pin 7 en baja. Esto se vuelve a repetir. Veamos. El pin 7 está prendido en alta un segundo y en baja otro segundo. Perfecto. ¿Qué pasa si saco este bloque esperar? Cuando pruebo el circuito no se ve nunca que apague porque cuando el pin 7 se apaga va automáticamente hacia arriba y se vuelve a prender tan rápido que no vemos cómo apaga. Por lo tanto, debemos colocar un bloque de esperar abajo. Y ahora sí, nuestro LED prende y apaga. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias. Seguiremos con otros dispositivos y otros problemas para probar en Arduino.